A ver, piensen en esto. Hay una herramienta en medicina que es, bueno, más poderosa que un bisturí y se usa mucho más que un estetoscopio. Y lo más curioso es que no es un objeto, ¿eh? Es un concepto, una idea estadística que los médicos usan todos, pero todos los días, para tomar decisiones que de verdad importan para la salud. Seguro que a más de uno le ha pasado. Vemos un análisis de sangre y ahí está, una columna con nuestros resultados. Y al ladito, otra que dice rango de referencia. Y uno se queda pensando, ¿de dónde sale ese rango? O sea, ¿cómo sabe el laboratorio que es normal y que no? Bueno, ahí, justo en esa pregunta, está la clave de todo esto. Pues la respuesta es justamente esa, la distribución normal. Así se llama. Es una curva matemática súper elegante, la verdad, que es la que dibuja la línea, la que separa un valor que es común y corriente de una señal de alerta, de eso que dice, ojo, aquí hay que investigar más. Podríamos decir que es como el lenguaje silencioso de los diagnósticos. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender de verdad su poder, primero hay que definir qué es exactamente esa normalidad de la que tanto hablamos. Y van a ver que no es tan complicado como suena, ¿eh? Imagínense un gráfico, algo simple. Abajo, en el eje horizontal, ponemos los valores de algo que se puede medir. Qué sé yo, la estatura, la presión arterial. Y hacia arriba, en el eje vertical, contamos cuántas personas tienen cada valor. Lo que pasa con muchísimas variables biológicas es que el gráfico termina con una forma muy particular, una campana. La parte más alta de la campana es el valor más común, el promedio, ¿cierto? Y a medida que nos vamos alejando de ese centro, para un lado o para el otro, los valores se van volviendo cada vez más y más raros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se usa esto para crear los famosos rangos de referencia del laboratorio? Miren, el proceso es bastante lógico. Primero agarras un grupo enorme de personas sanas, luego les mides sus valores, digamos el nivel de hemoglobina, y los pones en el gráfico. La campana que se dibuja te muestra toda la gama de valores que se encuentran en gente sana. Y aquí viene la clave. Por convención, se decide que el 95% de los valores que están justo en el medio, en el corazón de esa campana, eso es el rango normal. Y aquí, fíjense, está el punto crucial. ¿Qué pasa con el 5% que falta? Bueno, ese 5% está en los extremos, en lo que llamamos las colas de la campana. Son valores que sí, pueden existir, pero estadísticamente son muy raros en una población sana. Y son justamente esos valores los que prenden las alarmas y hacen que un médico diga, a ver, esto hay que mirarlo más de cerca. Ok, la teoría suena bien, ¿no? Pero vamos a bajar esto a la tierra, a ver cómo funciona en un escenario real. Y vamos a usar un ejemplo que es fundamental en la vida de todos. El peso al nacer. Esto lo va a dejar clarísimo. A ver, imaginemos un hospital cualquiera. Ahí, el peso promedio de los bebés que nacen es de 3.200 gramos. Perfecto. Ese es el pico de nuestra campana, el valor más frecuente de todos. Pero claro, es obvio que no todos los bebés pesan exactamente eso. Hay una variación, es lo natural. Y aquí es donde entra otro concepto importante, la desviación, que no es más que una medida de qué tan dispersos están los pesos. En este ejemplo, digamos que es de 400 gramos. Y este numerito es el que nos va a decir qué tan ancha o qué tan flaquita es nuestra campana. Y entonces, si juntamos el promedio con la desviación, listo, el hospital establece su rango de normalidad. En este caso, entre 2.800 y 3.600 gramos. La gran mayoría de los bebés sanos, ese 95% del que hablábamos, va a caer dentro de este rango. Pero, ¿qué pasa si de repente nace un bebé y pesa solo 1.500 gramos? ¡Wow! Apenas vemos ese número, sabemos que algo es distinto. Ese valor está lejísimos, muy lejos del centro de la campana. Cae de lleno en una de las colas extremas. Y ojo, no es un juicio de valor, es una señal estadística, completamente objetiva. Este bebé está, como quien dice, fuera de la campana. Y ese simple dato, por sí solo, activa un montón de protocolos para darle atención especializada de inmediato. Así de poderosa es esta curva. Ahora, aquí viene lo interesante. Porque esta herramienta, que es súper útil, no es universal. No crean que todo en biología y medicina encaja así de bonito en la campana simétrica. Para nada. Hay situaciones muy importantes donde la campana, simplemente se rompe.
Miren esta tabla, por ejemplo. A la izquierda, cosas como la talla o la presión arterial. Estas variables tienden a seguir la campana, se distribuyen de forma simétrica alrededor de un promedio. Pero a la derecha tenemos cosas como el número de embarazos o los niveles de triglicéridos, y estas no se comportan para nada igual. Pensemos, por ejemplo, en el número de veces que alguien va al hospital en un año. La gran mayoría de la gente va a tener 0. Un grupo más pequeño, una vez. Y un grupito muy reducido de personas con enfermedades crónicas, pues tendrá muchas. Si dibujamos eso, no nos sale una campana simétrica, nos sale una curva que está como cargada a la izquierda, con una cola larguísima hacia la derecha. Claramente la normalidad aquí no se puede definir igual. Así que, bueno, aunque tenga sus limitaciones, no hay que subestimar el poder inmenso que tiene la distribución normal. A día de hoy, sigue siendo la columna vertebral tanto de la medicina clínica como de la investigación moderna. En resumen, hemos visto sus 3 funciones clave, ¿no? Por un lado, define los rangos de normalidad para guiar los diagnósticos. Por otro, ayuda a predecir fenómenos biológicos. Y fundamental, sirve como la base para toda la investigación científica. Y ese último punto, ese quizás es el más importante de todos. La validez de casi toda la investigación médica depende de esta curva. Los científicos la usan para saber qué pruebas estadísticas son las correctas, para asegurarse de que los resultados de un nuevo medicamento, por decir algo, no sean pura coincidencia. Es que sin la campana, para separar lo que es relevante de lo que es puro ruido, la ciencia médica, tal y como la conocemos, se paralizaría. Y todo esto nos deja con una última idea, para darle vueltas. Ya vimos que la normalidad en medicina es en el fondo un acuerdo estadístico. Nos basamos en el 95% del medio de una población sana. Pero esto, claro, nos lleva a una pregunta mucho más profunda. Si ser normal es simplemente formar parte de la mayoría estadística, entonces, ¿qué significa realmente estar sano? Es una pregunta que va mucho más allá de los números, ¿no creen? Nos mete de lleno en la filosofía misma de la medicina.